La denominé crónica de una crisis de mierda anunciada, me disculpan el vocabulario. Si no pudieron con una cañería, ¿cómo van a poder con la mina? Como una pregunta para terminar reflexionando. Y voy a arrancar contando qué pasó, para quienes no lo han podido seguir en el detalle, aunque seguramente todos quienes nos están escuchando se han enterado y lo vienen siguiendo. A mitad del año pasado explotó una de las crisis sanitarias y ambientales, socioambientales, más grave de los últimos años en Mendoza y que además podría haberse evitado. No fue en un lugar muy lejano, fue en Los Corralitos, en pleno Guaymallén, de donde la gran mayoría de nosotros conseguimos nuestras frutas y verduras para que se vayan enterando. ¿Qué pasó concretamente? Se rompió el colector cloacal principal de Corralitos, a cargo de AISAM, Aguas Mendocinas. En lugar de resolver el problema, AISAM, ¿qué hizo? Pidió autorización a Irrigación para volcar los efluentes cloacales sin tratamiento directamente al canal Pescara. Irrigación lo autorizó. Spoiler alert, lo que iba a ser supuestamente transitorio no fue nada transitorio y terminó siendo una crisis. Los vuelcos siguieron durante meses. En agosto hubo contaminación bacteriológica en la valle y hospitalizaciones infantiles. En septiembre, la tormenta de Santa Rosa lo desbordó todo. Aguas residuales en las fincas, en las calles, en los frentes de las casas. El resultado, 500 hectáreas contaminadas. Fincas que perdieron hasta el 50% de su valor, cultivos de tomate, melón y hortalizas descartados. Eso es lo que pasó. Ahora nos preguntamos, y la idea es profundizar en quiénes son concretamente los afectados y las afectadas. Los afectados son muchos y son diversos, pero hay algo que nos une, porque somos parte de esos afectados. Ninguno de nosotros los afectados tomamos las decisiones que generaron esta crisis. Primero, los vecinos y vecinas de Corralitos, Colonia Segovia, Puente de Hierro y El Sauce, que son todos distritos donde el municipio de Guaymallén ha declarado la emergencia sanitaria. Gente que ha convivido durante meses con olores nauseabundos, con napas contaminadas, con agua de cloaca en las calles y en el frente de sus casas. Si me permiten la expresión, tapados de mierda. Familias que vivieron el valor de sus propiedades derrumbarse a la mitad. Niños y niñas que terminaron hospitalizados por exposición a bacterias que generalmente conllevan enfermedades gastrointestinales, por si han sufrido alguna de estas afectaciones el último tiempo, seguramente tiene que ver con esto, y enfermedades pulmonares. Segundo grupo de afectados, los productores frutihortícolas. El Cinturón Verde de Mendoza, esa zona que nos abastece de verdura y de fruta fresca, quedó gravemente afectado. Unas 9.000 hectáreas con restricciones de uso. Productores que no saben si van a poder sembrar, qué van a poder sembrar, cuándo se van a levantar las vedas. Son en su mayoría pequeños y medianos productores que ya venían sufriendo la escasez de agua superficial, el famoso problema del turno de agua. Y ahora, en vez de tener problemas de escasez, tienen problemas de abundancia, pero es agua cloacal que no se puede usar. Tercero, el canal Pescara y el ecosistema de todo el oasis norte de la provincia. El Pescara es un canal artificial que, si no lo conocen, se los comento, tiene unos 15 kilómetros y atraviesa Maipú y Guaymallén. Ya se venía usando como desagote de vertidos industriales desde hace décadas. Esto no es nuevo. Alrededor de 32 industrias mendocinas vuelcan sus efluentes ahí, muchas veces sin tratar. Con la crisis cloacal pasó a recibir, además, los desechos de aproximadamente 600.000 habitantes del área metropolitana. Periodistas locales lo describieron como un riachuelo muerto sin vida en su interior. Pero hay algo que se dice poco y merece decirse. ¿Por qué es tan importante este canal? El Pescara es una tecnología indispensable para el riego de todo el oasis norte de la provincia. Que Mendoza es un oasis en medio del desierto lo sabemos todos. Lo que se sabe menos es que ese oasis puede dejar de serlo. Si el Cinturón Verde se convierte en una zona de sacrificio con suelos contaminados, porque, para que sepan, los propios vecinos y pequeños productores se organizaron para poder pagar el análisis toxicológico del agua y encontraron que no solo hay Escherichia coli en la red de agua de la canilla, sino que además también hay Escherichia coli a 30 metros hacia abajo en la tierra. Estaríamos ante una crisis de escala provincial, alimentaria, económica y territorial. Sería el fin de una forma de vida que sostiene a miles de familias mendocinas.
Y hay una cuarta categoría de afectados, que muchas veces no se menciona y que me parece muy importante. Todos nosotros como consumidores de frutas y verduras. Porque cuando un productor tiene los cultivos contaminados, pero necesita comer y pagar sus deudas, puede verse tentado a vender igual, aunque el producto no esté en condiciones. Y el sistema de control sanitario es tan débil que eso puede pasar sin que nadie lo detecte. O sea, que la crisis no termina solo en el campo, sino que además puede llegar a tu mesa. Esa es la superficie de la crisis. Son los hechos y los problemas coyunturales. Pero no nos vamos a quedar acá en esta columna porque ustedes saben que de lo que se trata en No hay Planeta B es de entender a fondo, ir a lo profundo. ¿Cuál es el problema de fondo? Cuando escuchamos que se rompió una cañería, que la red es vieja, que fue la lluvia de Santa Rosa, todo eso suena a accidente, a mala suerte, a una cuestión técnica. Y hay algo de cierto, la red local de Los Corralitos tiene más de 47 años. Pero la pregunta es, ¿por qué carajo tiene más de 47 años? ¿Por qué no se invirtió en infraestructura? ¿Por qué se construyeron barrios y emprendimientos sin obras hídricas atrás? Para poder responder a estas preguntas voy a citar el trabajo de dos investigadoras mendocinas que estudiaron esta zona de la provincia y el ciclo del agua. Ellas son Carla Caravaca Videla, licenciada en Sociología, y Anaí Roca, licenciada en Comunicación Social, ambas investigadoras de INSIUSA CONICET. Ellas publicaron un análisis que se llama Los efluentes del modelo y sus conceptos nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en realidad. El primer concepto que voy a usar es el de neoliberalización del agua. ¿Qué significa eso? Que el agua y el saneamiento fue tratada como una mercancía y no como un bien común. Caravaca, Videla y Roca señalan que la crisis tiene una raíz en la transformación estructural iniciada en los años 90, cuando Obras Sanitarias Mendoza fue privatizada bajo la gestión del grupo francés Saur. La lógica neoliberal significó aumento de tarifas, mínima inversión en redes, ausencia de mantenimiento. Cuando en 2009 se creó AISAM y se volvió a la gestión estatal, los déficits estructurales ya estaban instalados y se mantuvo una visión del agua como servicio, algo que se presta, que se cobra, y no como un derecho colectivo. El segundo concepto que voy a usar de ellas es el de metabolismo urbano desequilibrado. Ellas explican que la ciudad consume agua limpia y descarta el agua sucia hacia la periferia. El canal Pescara es ese dispositivo de descarte. Los costos ambientales se concentran en Los Corralitos, en la valle, en las zonas rurales, en las zonas pobres, por decirlo de otra manera. No es un accidente, es cómo funciona el sistema. Y el tercer concepto es el de fractura en el ciclo hidrosocial. El agua no es solo un recurso, es parte de una relación social. Está en pocas manos que deciden quién tiene acceso al agua limpia y quién convive con sus desechos. Y en Mendoza esa fractura tiene nombre y tiene apellido. Por un lado están las grandes inmobiliarias y los emprendimientos que avanzan sobre zonas agrícolas sin infraestructura hídrica atrás y las industrias que vuelcan sus efluentes al Pescara hace décadas. Y por el otro lado están los pequeños productores que perdieron sus cultivos y las familias trabajadoras que conviven con la mierda, por decirlo sencillo. O sea que el ciclo del agua está fracturado porque unos se quedan con las ganancias, la especulación inmobiliaria, la producción industrial, y los otros se quedan con los costos, la contaminación, la pérdida productiva, el riesgo sanitario. Y mientras no se cambie esa lógica de fondo, las soluciones van a ser siempre parches, que no resuelven absolutamente nada. En definitiva, lo que colapsó no fue solo una cañería, sino que colapsó un modelo de gestión del agua que prioriza la valorización inmobiliaria sobre el derecho al saneamiento, que planifica la expansión urbana sin infraestructura hídrica y que externaliza los costos hacia los sectores más vulnerables. Y acá viene una pregunta que creo que es importante hacernos en este momento. El gobierno de Cornejo nos dice que va a tener todos los controles ambientales necesarios para el proyecto de megaminería San Jorge, ¿no? Lo hemos escuchado por todos los medios, que la policía minera, bla, bla, bla. Pero no pudo controlar una crisis cloacal. No pudo evitar que aguas negras contaminaran durante meses los canales de riego de Guaymallén y Lavalle. No pudo proteger a los pequeños productores ni a la familia de Los Corralitos de algo que en teoría tenía solución técnica conocida hace décadas. Entonces, ¿cómo pretenden prevenir y controlar los accidentes ambientales de un mega emprendimiento minero, con químicos cancerígenos, con metales pesados, en una escala de impacto incomparablemente mayor? La pregunta queda en el aire y la respuesta, lamentablemente, ya la estamos viendo. Entonces, entendiendo el problema de fondo,
viene la parte que a mí más me interesa. ¿Qué hacemos? Pero antes, un momento para las falsas soluciones que están circulando en los medios de comunicación y que conviene nombrar para no confundirlas con respuestas reales. La primera, Irrigación le aplicó una multa millonaria a ISAM. Suena bien, ¿no? Alguien pagó. Pero pensemos un segundo. ISAM es una empresa estatal que se financia en parte con las tarifas que pagamos todos. ¿Quién va a terminar absorbiendo esa multa? Muy probablemente nosotros, en la próxima actualización tarifaria. Es el Estado multándose a sí mismo y pasándonos la factura a nosotros. La segunda, la imputación del presidente de Aguas Mendocinas, Humberto Mignoranzi. Esto no está mal. Que haya responsabilidades penales cuando se vulneran derechos básicos es necesario, pero tampoco es la solución de fondo. Mignoranzi es un funcionario que gestionó mal dentro de un sistema diseñado para funcionar mal. Sacarlo no cambia a la red de 47 años sin mantenimiento. No cambia la lógica de desinversión, no cambia quién decide cómo se gestiona el agua en Mendoza. En fin, es el chivo expiatorio que le permite al sistema seguir intacto. Dicho esto, vamos a lo que sí importa. Y para eso voy a usar un ejercicio que tiene que ver con una pregunta, que es ¿qué pasaría si? Pregunta, ¿qué pasaría si creáramos un programa provincial de obras públicas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a todos los barrios de Mendoza? Estamos hablando de conexión real a la red de agua potable y cloacas para los barrios que hoy no la tienen, de tratamiento y remediación ambiental de las napas contaminadas como las de Corralitos, y también de atender la provisión de agua con arsénico que sufren zonas como el departamento de Lavalle. Eso es una reparación histórica a Lavalle, no parches de emergencia, planificación a largo plazo con inversión real. ¿Qué pasaría si ISAM estuviera sujeta a control público y gestión por parte de sus propios trabajadores y usuarios? Hoy ISAM es una empresa con mayoría de participación estatal, sí, pero con una lógica de gestión tecnocrática, sin participación de quienes trabajan en ella, ni de quienes dependen de sus servicios. Una gestión con control obrero, en cambio, y de usuarios implica otra lógica. Implica transparencia, implica rendición de cuentas real, implica prioridad en el mantenimiento preventivo antes que en la gestión de crisis y de los parchecitos estos que ponen. Y la pregunta que siempre aparece, ¿cómo se financiaría? La respuesta existe. Primero, un impuesto progresivo sobre los grandes emprendimientos inmobiliarios, las industrias, los bancos y entidades financieras y los centros comerciales con domicilio legal en Mendoza. Son exactamente los sectores que más se benefician del crecimiento urbano y que menos aportan a la infraestructura que este crecimiento requiere. Segundo, una auditoría integral sobre la venta de tierras del Estado a grandes empresarios y pulpos inmobiliarios en los últimos años. Hay que saber qué se vendió, a quién, a qué precio y bajo qué condiciones. Se podría agregar en este momento a quien se le regaló tierras, como al azufre. Bueno, que paguen ellos, que financien las redes cloacales que hacen falta, que devuelvan algo de lo que acumularon mientras los vecinos de los Corralitos convivían con aguas negras en las calles, los niños se enfermaban y el pueblo trabajador comía mierda. Porque el agua no es una mercancía, es un bien común, porque no hay un cinturón verde B en Mendoza, hay que organizar una fuerza social que pueda imponer estas medidas para que, como cantaba Víctor Jara, la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos, mierda.